que muchas personas van llegando a lo mejor con las voces que van a exponer hoy aquí en esta mesa sobre dimensiones de lo poshumano. Soy Tilman Heil de la Universidad de Colonia, de la Universidad de Sao Paulo. Me toca mediar esta mesa, que me encanta un montón porque tiene a ver con un nuevo proyecto que estoy desenvolviendo. Al mismo tiempo estoy aquí para aprender bastante porque vengo de la antropología, entonces un poco de fuera del camino de la literatura. Pero así es más interesante todavía de presentar mis colegas que van a presentar hoy en esta mesa. Les voy a presentar todos los tres inicialmente, así que saben más o menos quién va a hablar, y después cada uno a presente después. Todas las tres presentaciones en una vez, para después podemos iniciar un debate entre los diferentes textos y también por todos ustedes que estén. Les pido también ya para las preguntas que se aproximen, así que se puede registrar y también para que todo el mundo escuche. Más una vez, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Presento a ustedes Wolfgang Mitsch, que va a hablar primero, es profesor de literatura francesa y literaturas hispánicas de mi misma universidad, la Universidad de Colonia, donde ha dirigido el Centro de Mediología y de Estudios sobre la Modernidad, lo mismo. Entre 2014 y 2018 dirigió un proyecto de investigación sobre los terrenos baldíos en el cine y la literatura moderna. Actualmente trabaja sobre ficciones vehiculares en Francia y en América Latina. Sus principales áreas de investigación son la prosa francesa del siglo XX, la literatura española del siglo de oro y la narrativa argentina moderna, así como la mediología, la antropología literaria y la teoría del espacio. Algunas de sus principales publicaciones de los recientes son dos volúmenes coeditados, un volumen sobre cine de investigación de 2017 y culturas del transporte en América Latina del 2021, que son ambos disponibles en línea, y últimamente también publicó un libro sobre el título El teatro barroco con campo de fuego. Nos va a brindar su presentación con el título Camionetas entre vehículos, locomoción corporal y transportes mecánicos en la obra de la narrativa de Sergio Schaeffer. La segunda presentadora es a mi lado izquierdo, la querida Claudia Cossack, doctora de Letras de la UBA, investigadora principal de CONICET, del Instituto Gini Germani. Actualmente dirige el proyecto UBA-CIT sobre el título Políticas de Archivo y Tecnopoéticas Digitales en Perspectiva Decolonial. Ha publicado un montón, le voy a citar algunas con mayor alcance y también algunos que me interesan a mí. Ha publicado una antología, Literat, el primer volumen, Antología de Literatura Electrónica Latinoamericana y Caribeña, con colegas. Después, en portugués, ha publicado Fobias, Uñas y Fagies, Escritos Experimentales y Electrónicas Ibo-Africanas Latinoamericanas. Después siguieron una edición de Tecnopoéticas Argentinas, Archivo Landa de Arte y Tecnología. Y por último, saltando algunas, me pareció muy interesante que publicó Contra la pared, sobre grafitis, pintadas y otras intervenciones urbanas en 2004. Su presentación intitula Poéticas digitales y decolonialidad en la literatura latinoamericana. Por último, les presento a Gabriele Giorgi, que es también investigador principal de CONICET y profesor de la Universidad de Nueva York. Su trabajo académico se enfoca principalmente en la literatura del Cono Sur. Sus intereses se vinculan con la biopolítica, la teoría queer, lo no humano, que no parece ser exactamente lo mismo que el poshumano, lo vamos a discutir, y las relaciones entre filosofía y literatura. Ha publicado últimamente Sueños de exterminio, homosexualidad y representación de la literatura argentina contemporánea y Formas comunes, animalidad, cultura, biopolítica. Compiló también un volumen sobre ensayos sobre biopolítica, excesos de vida, con una colega. Y también con otros colegas del Handbook of Latin American Environmental Aesthetics.
Él nos brindará su presentación bajo el título La doble escucha, escrituras contemporáneas entre lo humano y lo no humano. Esto como introducción, paso la palabra a Oklanich como primero y bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Tilman, por esta introducción generosa. Es un gran encanto para mí estar de nuevo en el Congreso Orbis Tertius, pero es también un gran desafío hablar sobre un escritor argentino ante un público argentino tan culto y numeroso. En la obra de Sergio Čeňfek, el diálogo con otras prácticas e intervenciones artísticas ocupa un lugar no menos importante que la referencia intertextual. Entre prácticas semejantes, el escritor argentino asigna un papel principal a las que exploran el espacio urbano. Como han destacado algunas lecturas recientes de la narrativa de Čeňfek, en particular la que propuse la crítica belga Lisbeth François, los numerosos personajes caminantes que aparecen en ella se distinguen bastante de los caminantes típicos de los siglos XIX y XX. No comparten el entusiasmo que manifestaban tanto el caminador romántico y el flaneur moderno, como los colectivos vagabundeantes de las vanguardias, desde los surrealistas hasta los situacionistas. Un aspecto llamativo, pero todavía poco estudiado, de estas deambulaciones ficcionales contemporáneas, y sin duda una de las razones por su naturaleza poco eufórica, es su confrontación permanente con formas mecánicas de locomoción. Los comentarios más explícitos de Čeňfek acerca de eso se encuentran en su obra tardía Teoría del Ascensor. Algunos de los ensayos reunidos en este libro continúan y actualizan las reflexiones sobre el tránsito urbano que desarrolló Martínez Estrada en Cabeza de Goliat, ya que exploran los efectos de varios medios de transporte sobre las personas transportadas, caracterizándolos como, cito, máquinas urbanas que les imponen a estas su propia gramática de movimiento. En parte, estos ensayos tratan de lo que los tripulantes o pasajeros de tales vehículos experimentan en el trayecto. El ascensor mencionado en el título, por ejemplo, les proporciona concentradas experiencias de la suspensión, al igual que el subterráneo, calificado como un ascensor horizontal en el cuento Hacia la ciudad eléctrica. El taxi, con el cual Čeňfek ganó su vida antes de hacerse un nombre como escritor, produce derivas lentas y provoca una desmaterialización de la ciudad, mientras que el taxista circule en espera de un pasajero. Fermín Rodríguez lo recordó ayer. Cuando sube alguien, el taxista sufre en cambio un repentino golpe de realidad. El colectivo, por el contrario, reorganiza profundamente el territorio urbano por sus establecidos recorridos abstrusos e insólitos, lo que puede animar a un asiduo lector de Cortázar como Samic, el protagonista del cuento El Testigo, para imaginar, cito, conexiones ideales entre puntos separados de la ciudad y entre los escritores que vivieron cerca de las paradas respectivas. Otros ensayos publicados en Teoría del Ascensor evocan a peatones confrontados con la violencia del tránsito que desencadenan tales vehículos individuales o colectivos. Un mapa análogo se nota en uno de estos ensayos. En general, le escamotea al caminante los muchos obstáculos inesperados que complicarán su caminata urbana. Cito, calzadas exclusivas para autos, avenidas de tránsito rápido, cosas que en todo momento y de distintas formas le impiden andar como esperaba. Fin de la cita. Impedimentos semejantes aparecen con frecuencia en las ficciones de Čeňfek,
a partir de sus primeras obras publicadas. Al principio de Moral, el protagonista Sandwich debe reconocer la influencia del ferrocarril sobre las manzanas circundantes a la estación y sobre los peatones que andan por allá. Quien se cree un caminador autónomo no es nada más que un caminante determinado por fuerzas ajenas. Y en el aire el caminante Barroso choca con un auto que roza la punta de sus zapatos. Más tarde recuerda una nota titulada "Los autobuses de Montevideo, un peligro para la vida". Sin embargo, los personajes más preocupados por obstáculos vehiculares de este tipo aparecen en dos obras posteriores del primer ascensorólogo de la literatura argentina. Tanto en Vistos Mundos como en La experiencia dramática pone de relieve la relación conflictiva, aunque no exenta de fascinación, del caminante urbano con los medios de transporte que cruzan su camino. Antes de analizar algunas escenas ejemplares del segundo libro de La experiencia dramática, quisiera esbozar en breve el marco teórico e histórico en el cual se coloca mi propuesta de lectura. El tráfico urbano de la era industrial se caracteriza por una creciente interacción entre los transeúntes y una gran variedad de vehículos. Todos estos actores móviles que se cruzan en las calles o las plazas de una ciudad son dotados de fuerzas y velocidades muy diferentes. A pesar de que, según Norbert Elias, el tránsito moderno imponga un autocontrol permanente a todos los usuarios de la vía pública, no se puede negar que con la motorización progresiva de los transportes individuales y colectivos ha surgido un enfrentamiento vial tajante. Conforme a Ivan Illich y a Luc Boltanski, el velocímetro se ha convertido en un indicador de clase social. Peatones, bicicletas, ómnibus y autos se encuentran en los corredores de la movilidad urbana bajo el signo de la desigualdad. Una interacción asimétrica y conflictiva de este tipo caracteriza especialmente a las metrópolis de América Latina, donde los vehículos motorizados han coexistido durante mucho tiempo y a veces coexisten todavía con vehículos humanos y animales. Tales encuentros diarios aparecen con gran frecuencia en la ficción vehicular. Así denomino un texto literario que asigna un papel crucial a los vehículos utilizados u observados por los personajes tripulantes o viajeros. En semejantes ficciones, la función primaria del medio de transporte pasa al segundo plano en favor de un efecto colateral, puesto que para los personajes sirve ante todo como medio de visión, como sitio de encuentro, o como máquina de excitación. Si el texto no enfoca solamente un vehículo determinado, como por ejemplo el cuento Ómnibus de Cortázar, sino varios distintos, presenta una zona de contacto donde estos actores móviles, se encuentran y se bloquean mutuamente. Muchas escenas de contacto que se producen así muestran un caminante impedido o amenazado por máquinas rodantes. Un tal descentramiento mecánico del caminador romántico se dibuja ya al principio de la literatura moderna. El Flaneur de Baudelaire, recordado por Walter Benjamin, no logra siempre quedarse al margen del tráfico parisino, de donde puede admirar tranquilamente los carruajes que pasan con un movimiento elegante, lícito, difícil de estereografiar. A veces sumerge en el flujo de la multitud urbana y en otras ocasiones hasta corre el riesgo de chocar con un vehículo que se acerca demasiado rápidamente. Lo último acontece en Tertre d'Oriol.
El protagonista de este poema en prosa cuenta cómo al cruzar un gran bulevar tuvo que saltar a un lado para no ser aplastado por un coche de caballos. Por este movimiento brusco se salvó de la muerte que en las calles de París, según Baudelaire, llega al galope de todos lados al mismo tiempo, pero perdió su aureola que cayó en el barro del macadam. De una manera tan literal como brutal, el poema de Baudelaire anuncia que el limbo del poeta flâneur ya no resiste al tránsito acelerado. Aunque la pérdida de la aureola le permite entrar incógnito en lugares de mala fama, le quita definitivamente su posición privilegiada en el caos turbulento de la gran ciudad. Este descentramiento del caminante se agrava en la literatura del siglo XX, a medida que ésta toma en cuenta los efectos de la motorización. En el cuento Der Spaziergang, el paseo de Robert Walser, un escritor muy apreciado por Sebald, el protagonista escritor interrumpe su largo paseo suburbano para maldecir a un automovilista que cruza su camino. Entre los fenómenos del tráfico característicos de su tiempo, el auto le parece el más impertinente, ya que provoca accidentes y contamina al paisaje menospreciado por el viajero al volante. Es un texto de 1917. Conflictos parecidos se arman durante la larga caminata urbana descrita en la novela Glosa de Juan José Sayar. Cada vez que los dos protagonistas llegan a una esquina, sus conversaciones son estorbadas por varios vehículos que pasan en la calle, primero una bicicleta y después todo un tropel de autos. Esta complicación culmina cuando uno de los caminantes, un elegante matemático vestido de pantalones blancos, tiene que cruzar una boca calle entre los paragolpes de varias filas de coches. Tratando de no mancharse en medio de este atasco, se convierte en el, cito, rehén de su propio pantalón. Fin de la cita. Así Sayar subraya de modo cómico lo que Baudelaire y Walser habían destacado bajo el signo de la melancolía o de una autofobia tardo-romántica. El peatón, antes el observador más prestigioso de la vida urbana, se ve asediado por nuevas formas de locomoción. Varios textos de Čapek, lector atento de Benjamin, de Sebald, de Andropolo, de Sayar, se pueden leer a la luz de esta tradición. Como glosa, la novela La experiencia dramática, publicada 4 años después, no, 4 años después de Mis dos mundos, trata de deambulaciones compartidas. En su mayor parte las emprenden los dos protagonistas, el escritor Félix y la actriz Rose, que suelen citarse para pasearse juntos por una gran ciudad estadounidense. A ambos los une la afición a la larga caminata, que para Félix tiene características épicas, que para Rose ocupa hasta las horas de almorzar. Cito: adora comer sus hamburguesas vegetales mientras camina. Fin de la cita. Sin embargo, cuando se dedican a esta actividad preferida, dan a menudo con obstáculos rodantes, tal como los protagonistas sayarianos. No pueden avanzar mucho tiempo sin ser interrumpidos por caravanas de tránsito, en particular de autos, y al cruzar la gran avenida que divide la ciudad en dos, cito, sienten alivio cuando llegan a la otra vereda. Durante estos paseos despedazados, Félix evoca 3 experiencias dramáticas vinculadas con el tráfico urbano. Una de estas experiencias se produjo cuando el protagonista, siempre fascinado por la luz ribereña de la ciudad, exploró a solas las orillas del río. En esta esporádica confrontación
con el paisaje fluvial, interrumpió su caminata al presentársele la visión improbable de una caravana de autos en medio de una zona bastante boscosa. Cito, creyó ver camiones o vehículos parecidos de gran tamaño que rodaban sobre los acantilados y entre los árboles de la otra orilla. Fin de la cita. A esta extraña circulación la contemplaban dos personas, no solamente el mismo Félix, sino también un hombre parado un poco más cerca del río. Entonces el protagonista vio como el otro fue asesinado en cámara lenta por un tercer hombre armado de una pesada rama. Cuando da testimonio de la escena brutal ante Rose, ella opina que esta parecía concebida para que él la viviera. Así subraya que la absorción mental por el tráfico urbano había transformado a todos los asistentes en víctimas posibles y que los camiones que circulaban en la otra orilla eran en cierto modo cómplices de la violencia criminal. La situación se complica aún por otro testimonio de Félix. Inmediatamente después del asesinato fue distraído por otra escena, ya que en vez de observar al asesino, contempló el lento recorrido circular de una hoja que se había desprendido de la rama utilizada como masa. A lo mejor esta confesión del testigo aluda a la famosa reflexión de Kirillov en Los demonios de Dostoyevsky, quien admite que un asesinato y una hoja volante le dan igual, porque ambos forman parte del mundo material y profano. En cualquier caso, indica que en el contexto de una extraña circulación, ni siquiera el movimiento circular de una hoja representa un espectáculo inocente. Otra confrontación con el tránsito recordada por Félix aconteció durante una caminata urbana que hizo con un acompañante anónimo. Desde la vereda vieron pasar un ómnibus frente a ellos con tan poca velocidad que, cito, ambos alcanzaron a estudiar en detalle el cartel de publicidad del costado. Fin de la cita. A la manera de un panorama móvil, este representaba a una mujer con su perro perdida en el desierto, pero por suerte provista de 2 botellos de agua mineral. Así que ambos seres vivos, víctimas de una avería de auto, tenían posibilidades de sobrevivir. La imagen inoportuna que les infundió la, cito, idea de que el ómnibus podía no terminar de pasar nunca, fin de la cita, les incitó, no obstante, a un debate algo hegeliano sobre la relación entre el ama y su mascota, en el cual Félix destacó la esclavitud del animal doméstico sometido a su dueña, el acompañante de la esclavitud inversa. De tal modo, el vehículo ilustrado que detuvo a los caminantes estimuló al mismo tiempo su conversación. Se cierra el círculo cuando esta controversia se aplica al mismo tráfico urbano. Más tarde, mientras Félix y Rose deben esperar que pase otra larga caravana de autos que no termina, la actriz cree observar que, cito, también los autos se volvieron locos, no solamente las mascotas o animales en contacto con las personas. Fin de la cita. Una tercera experiencia, última experiencia ligada con los transportes mecánicos, es compartida por los protagonistas caminantes. Cuando exploran el área de los galpones exindustriales, ubicado más allá de la gran avenida tan transitada. En esta zona de abandono reina una atmósfera detenida, puesto que casi nada circula por allá. No hay vías de tranvía
Solo hay vías de tranvía o ferrocarril sin uso y semáforos fuera de servicio, pero no hay tránsito visible, excepto en un bajo relieve que decora un antiguo templo industrial. Esta ausencia de ruidos y movimientos suscita reacciones contrarias de los protagonistas, mientras que Rose siente un malestar profundo porque percibe la desprotección instalada en el lugar. Félix puede disfrutar de las calles vacías, ya que las amenazas latentes del barrio le parecen menos graves que el peligro de los autos en el centro urbano. Sin embargo, ambos coinciden en la impresión de que esta zona abandonada es una zona igualitaria, sino igualatoria con respecto a la relación entre caminantes y vehículos. Los pocos autos que aparecen en ella parecen no menos intimidados que los transeúntes. Se mueven despacio, como si no llegaran a encontrar el punto de destino. Y a veces incluso paran sin razón aparente. En una esquina del barrio solitario, Rose recuerda un automóvil detenido en una bocacalle, acaso esperando durante largo rato la luz de un semáforo sin funcionar. Tanto más interesante parece la pregunta sobre la verdadera ciudad que no cesa de preocupar a ambos caminantes. La pregunta si la ciudad real es la abandonada y ruinosa o si es la otra, a saber, el centro con toda su maquinaria de funcionamiento más o menos sincronizada. Esta pregunta queda abierta, igual que tantas otras en la novela y otros textos de Schaeffer. Después de leer la experiencia dramática, ignoramos si la zona sin vehículos es la ciudad oculta o la ciudad verdadera. Y tampoco sabemos si los numerosos autos que importunan a los protagonistas son cómplices de la violencia o de una experiencia estimulante. Nada más. Muchas gracias por paso la palabra a Claudia. Bueno, voy a tratar de no pasarme con el tiempo. Tengo acá igual muy cerca a la persona que me va a decir. Bueno, en primer lugar, agradezco, por supuesto, la súper amable invitación a estas reflexiones, para compartir con ustedes estas reflexiones. No tenía presente que esto iba a llegar tan lejos, así que no sé cuánto se va a ver, lamento, pero bueno, de lo que voy a pasar. Y les voy a dar una especie de breve hoja de ruta para ubicarnos. Ubico esta presentación en relación con dos ejes que aquí nos convocan. En primer lugar, en relación con la temática general de esta nueva edición del Congreso Orbis Tertius, es decir, con nuevas articulaciones entre literaturas, artes y activismos, que en lo que voy a presentar girarán en torno de articulaciones entre literatura digital y formas de activismo decolonial. En segundo lugar, en cuanto a la temática de esta mesa, intervenciones de lo poshumano, y de allí hacia algunas vías posibles de intervención de las literaturas digitales en búsqueda decolonial en los debates contemporáneos en torno del interjuego humanidad-poshumanidad, en especial en la forma de colaboraciones co-creativas entre personas humanas y máquinas. Todo esto remite a derivas respecto de categorías otrora centrales y más o menos consensuadas en la literatura, entre las que se cuentan las de creatividad y autoría. Y como de Orbis Tertius se trata, en tren de pensar tales derivas o incluso de pensar ciertas disoluciones, a ver si puedo pasar esto, sí. No me resistí al epígrafe que ven en pantalla. Hablaremos en efecto de una literatura que se enamora de su propia disolución y corteja su fin, pero no desaparece. Me explico. En cuanto a arte textual de medios programables,
computacionales, la literatura digital participa de los desbordes del índice entre lenguajes artísticos que, si bien han tenido presencia a lo largo del siglo XX, se han hecho muy visibles en los territorios de las artes en el siglo XXI, al punto de poner en duda, debido justamente a su carácter expandido e intermedial, toda especificidad. Con todo, si de algo vale aún la noción de literatura para una zona de las poéticas digitales, se debe a que no se desafecta por completo de un impulso literario que va desde el énfasis en el lenguaje poético verbal, que bien puede estar ausente en otras artes digitales, hasta el frecuente diálogo intertextual con aquello que en general se considera literatura. Entonces, literatura digital, nacida digital antes que digitalizada, como arte textual de medios programables, de carácter expandido e intermedial, que puede leerse en términos de lo que suelo llamar especificidad blanda. Una categoría tal permite pensar estas prácticas desbordando territorios de autonomía para ir en dirección de territorios tecnoliterarios intermediales fuera de sí, no solo porque desbordan fronteras artístico-disciplinares basadas en un tipo específico de lenguaje o de medio, sino porque estos desbordes hablan de un desafuero, una pérdida de fueros y privilegios respecto del lugar que pudo tener alguna vez la literatura en algunas zonas centrales de la cultura moderna occidental. Sin embargo, las derivas de estos desafueros en contextos de las actuales culturas algorítmicas no son unívocas. Algunas podrían ser no más que reproducciones de lo dado con visos de novedad. Ahora bien, cuando la pérdida de fuero se vincula con un experimentalismo crítico decolonial, se convierte tal vez en ganancia al aspirar a formas de abrir acontecimiento en la diferencia. Esto es, contra un experimentalismo a secas que sobre todo persigue de forma crítica la novedad per se, un experimentalismo crítico plantearía lo realmente nuevo que tanto contesta la persecución acrítica de modernidades tecnológicas en sí mismas, como busca diálogos interculturales para plantear formas de vida decoloniales. Así, las derivas que más me interesan, sobre las que se orienta esta presentación, van en busca de cierta insumisión y pueden leerse a partir de un experimentalismo crítico orientado por pensamientos, acciones decoloniales, no solo poniendo de relieve formas de vida que enfrentan colonialismos varios. La pieza que comentaré al final de esta presentación orienta su búsqueda en la intersección entre necropolíticas de género y activismo digital de datos, sino, en particular, y esto es central dado que se trata de artes digitales, discutiendo, aunque también en parte negociando con, el dispositivo digital hegemónico contemporáneo, atado tanto al colonialismo de datos como a las fórmulas más novedosas de co-creación con la inteligencia artificial. Discuten, por ejemplo, las experimentaciones artísticas contemporáneas de co-creación con las llamadas inteligencias artificiales, el dispositivo digital hegemónico, o solo le siguen la corriente. Cuando hablo de dispositivo digital hegemónico contemporáneo, me refiero a un conjunto de tecnologías, discursos, instituciones y prácticas caracterizados, entre otros aspectos, por, lo voy a pasar muy rápido para no pasarme de tiempo, la presuposición de una equivalencia entre modernización, novedad y progreso, basada en criterios meramente instrumentales, correlativos en este caso a la supuesta neutralidad de los datos y de la información, la estandarización automática de consumos culturales desde una pretendida libertad de elección que remite en cambio a algoritmos de segmentación de perfiles y consumidores, la data vigilancia como modo de control social masivo a partir de la extracción de nuestras huellas en la red global de datos informáticos, la ampliación inédita de contenidos, textos, imágenes, sonidos, accesibles para cada vez más personas, pero con escasa producción de competencias para discernir críticamente respecto de ellos, la desmemoria por saturación de información, el ocultamiento de la materialidad digital, tanto de infraestructuras como de la propia materialidad algorítmica, correlativo al ocultamiento de condiciones materiales de existencia de una vida digital que se promociona como accesible y similar para todos. Como argumentan Nick Calvary y Ulises Mejía, un buen marco de comprensión de la cultura contemporánea, o como he propuesto, del dispositivo digital hegemónico, es el análisis del colonialismo de datos. Lo cito: el colonialismo de datos combina las prácticas extractivas depredadoras del colonialismo histórico con los métodos abstractos de cuantificación provenientes de la computación.
En términos de Paola Ricaurte, esta sociedad de grandes datos, bueno, parece que me pasé, esta sociedad de grandes datos se sustenta en tres asunciones que, por supuesto, hay que desmontar. Primero, que los datos reflejan la realidad. Segundo, que el análisis de datos genera el tipo de conocimiento más valioso y preciso. Tercero, que los resultados del análisis de datos se usan siempre para producir mejores decisiones acerca del mundo. Frente a ello, se abre la discusión acerca de las vías posibles para un pensamiento acción decolonial en relación con el actual colonialismo. De hecho, Caudry y Mejías recurren, por ejemplo, al pensamiento de Enrique Dussel o Aníbal Quijano para proponer epistemologías decoloniales de datos. Como respuestas en términos de las prácticas, existen, por ejemplo, actualmente redes como Tierra Común, intervenciones para descolonizar los datos, o el movimiento de tecnologías no alineadas, o Radical AI Network, red de inteligencia artificial radical, una red de inteligencia artificial crítica que, lo cito, expone cómo la inteligencia artificial reacomoda poderes mientras sueña con y construye sistemas humanos IA que ponen el poder en manos de la gente. Eso lo dicen ellos, no necesariamente yo. Al tiempo que plantea una serie de principios y tácticas para dar lugar a una inteligencia artificial decolonial, así la llaman. Mi idea no es avalar o no las tácticas allí propuestas, sino considerar algunas opciones para pensar prácticas artísticas digitales enmarcadas en una suerte de resistencia algorítmica, tomo el término de Emiliano Treré, teniendo en cuenta, por supuesto, el carácter mediado, no directo, de su potencia de contestación y reformulación sensorial y cognitiva. Con todo, contestar la persecución acrítica de modernidades tecnológicas, incluido el colonialismo de datos contemporáneos, implicaría también abrir un pensamiento de la tecnodiversidad, como dice Xu Hui. Aunque hegemónico, lo digital no es el único entorno posible en el mundo que habitamos. Reconocerlo conduce a no caer en la trampa de conformarnos con lo que hay solo porque está allí. Pero como me ocupo de prácticas artísticas que sí son digitales, reconocerlo implica también dar lugar a un diálogo, tensión con otras epistemologías, otros modos de conocer, incluso con epistemologías maquínicas no humanas. El mismo Hui, cuando reflexiona acerca de los temores que ha suscitado la irrupción masiva de tecnologías como las del ChatGPT, incluye dentro de las posibles tecnodiversidades el reconocimiento de formas diversas de producción de sentido, de dos semánticas, que podrían quizá dialogar si no estuvieran, por supuesto, orientadas, como dice, lo cito, por el American Dream o el Chinese Dream en favor de una ideología consumista, fin de cita. Se trataría así de plantear el reconocimiento, y lo vuelvo a citar, de la semántica antropomórfica y de la semántica de la máquina como fundamental el reconocimiento para repensar nuestras relaciones con las máquinas, y esto se vincula con el segundo eje que, como señalé al comienzo, en el que inscribo esta presentación, que se llama Comunidades Experimentales Poshumanas en la Cultura Algorítmica. En vinculación con las experimentaciones de la literatura digital, incluida esta última etapa de co-creación humana-máquina, los debates por la autoría reaparecen una y otra vez. La literatura digital, en especial en Latinoamérica, posicionalidad desde la que reflexiono, se deja leer a partir de su frecuente carácter colaborativo, que difumina, aunque no siempre anula, la noción de autoría, por varios motivos. En primer lugar, porque en su experimentación material ha encontrado genealogías, tanto en las vanguardias de principios del siglo XX, que también enfatizaron la creación colectiva experimental, como en su asociación temprana y constitutiva con la poesía experimental, visual, sonora y performática posterior, que ha tenido protagonismo en Latinoamérica, por ejemplo desde los 60, en la constitución de redes colaborativas. El libro producido por Jorge Carrión, con Taller Estampa y ChatGPT 2 y 3, libro español pero publicado en la Argentina únicamente, se titule Los campos electromagnéticos a partir de los campos magnéticos de Breton y Support, no es, por supuesto, simple coincidencia. En segundo lugar, debido a la importante tradición de filosofías autogestivas del tipo hágalo usted mismo, hazlo tú mismo, y con otros, que se ha desplegado en la región al interior de las artes electrónicas.
En este campo, muchas artistas trabajan en colaboración como modo de compartir conocimientos, a la vez que experimentan en relación con soluciones disruptivas, no solo frente a la falta de recursos, sino también como propuesta de acción tecnopolítica alternativa. En tercer lugar, debido a que tanto en producción como en recepción, la literatura digital impulsa y hasta necesita competencias que en nuestra habitual formación artística y tecnológica no siempre reúnen una misma persona, lo cual, en vez de considerarse como una falta, podría en cambio activar creaciones literarias en contextos de comunidades experimentales, laboratorios creativos y tecnologías sociales disruptivas. Por último, y dando sentido a todo lo anterior, debido a que se discute así la impronta humanista de la cultura liberal burguesa en vista de sus pobres resultados históricos en términos de emancipación social horizontal e igualitaria, entramándose en cambio con fuertes líneas de pensamiento contemporáneo que ponen en cuestión el antropocentrismo dominador de lo viviente. Mucho antes de la irrupción masiva de los software de inteligencia artificial que producen textos, sonidos e imágenes a partir del entrenamiento algorítmico de redes neuronales artificiales adversativas, la literatura digital venía trabajando en la creación generativa algorítmica. Claro que en tales casos la identificación humana del punto de partida de la programación era más sencilla. Una persona programaba el algoritmo para que produjera de forma generativa, automatizada, textos interminables no contenidos necesariamente en su imaginación individual. Las operatorias de la IA son en cambio bastante más opacas, dada la dificultad humana para aprehender de forma sencilla la cantidad enorme de pasos que han sido necesarios para producir aquello que nos parece instantáneo y a un clic de distancia. Con todo, si revisamos desde ese lugar poshumanista esas nuevas formas colaborativas multiespecies, lo primero sería no antropomorfizar la máquina. Se suele decir que la manera misma de nombrar la generación de conocimiento artificial como inteligencia artificial es incluso parte de tal antropoformización, que, por otra parte, es la que genera temores de suplantación, reemplazo de les humanos que irían quedando fuera de vigencia. Seguramente ni tanto ni tampoco, pero a la vez suscribir una tal perspectiva humanista, poshumanista, tendría que, como mínimo, no caer en la trampa de una novedad tecnológica que se alimenta de forma acrítica como utopía realizada. Tercera parte, Requiem Diurnus. Esta es la pieza que quiero compartir con ustedes. Describo brevemente este proyecto elaborado por Diego Bonilla, artista, programador, docente universitario mexicano, residente en Sacramento, Estados Unidos. Se trata de un proyecto que utiliza diversos software de inteligencia artificial, DALL-E, ChatGPT 3.5 y 4, para crear homenajes diarios a víctimas de femicidios en todo el mundo. Cada efectuación produce un póster que contiene una imagen destacada, a su izquierda un poema rimado, en el idioma de alguna nota periodística publicada online que sirve como disparador, más un texto descriptivo de la imagen creada, pero fragmentario y muchas veces cortado antes del fin de una frase. A la derecha de la imagen, un hipervínculo conduce a la nota periodística en cuestión. Además, en la pantalla de inicio, vuelvo a la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, un icono conduce a una pequeña ventana emergente en la que se nos incita a seleccionar el tiempo deseado para que cada póster permanezca en pantalla, desde 5 a 500 segundos, lo que habilita experimentar la pieza a distintas velocidades, desde el vértigo de la acumulación a la posible lectura detenida. Por otra parte, otro icono conduce al paratexto descriptivo del propio artista y dentro de él, otro hipervínculo conduce a un Google Drive donde queda archivado todo el material, las imágenes y textos producidos, el listado de los 15 objetos seleccionados en cada caso, la descripción de la imagen, los datos de dónde se ha tomado cada noticia, los metadatos de cada pieza, etc. La pieza se ha puesto en línea hace muy poco, por lo que algunos elementos previstos no están aún publicados. Por ejemplo, 2 textos curatoriales y el código fuente de programación del proyecto completo. Se trata así de dar carácter sensible a la realidad cotidiana de los femicidios a partir de un requiem nuestro de cada día y a la vez de construir un archivo alternativo que permita mantener viva la memoria y muestre, al menos en parte, el lado B de la producción digital,
contra la más habitual invisibilización del dispositivo digital hegemónico. Aunque el proyecto en conjunto utiliza una serie de software tanto libres como propietarios, y un debate en tal sentido sería largo de llevar aquí, esta co-creación colaborativa humano-máquina puede inscribirse en el llamado activismo de datos, que involucra la construcción de plataformas alternativas con datos en general invisibilizados para la sociedad. Paola Ricaurte refiere, por ejemplo, a la plataforma Los Femicidios en México, que recopila datos de femicidios desde el 2016 a la fecha, desarrollado por la activista y geofísica María Salguero, sitio que ofrece datos más detallados y precisos sobre los femicidios que los provistos por las cifras oficiales. No voy a detenerme en ese proyecto, sino en el modo en que podríamos vincularlo con proyectos tecnopoéticos como Requiem Diurnus. El proyecto de Bonilla, de hecho, parte de la misma búsqueda de dar relieve a una situación que, aunque noticiada por los medios de comunicación masiva con cierta frecuencia desde el espectáculo y con cierta frecuencia desde el espectáculo morboso o desde la pedagogía de la crueldad, si tomamos términos de Rita Segato, no termina de dimensionarse o de calar hondo en la sociedad como para que algo cambie por muchos motivos, parte de los cuales radica justamente en esa pedagogía de la crueldad. Ciertamente, estos pósters, pensados no solo para su acceso online, sino para su exhibición en muy grandes dimensiones en espacios públicos físicos, se toman como insumo, ciertamente en estos pósters se toman como insumo noticias periodísticas sobre femicidios, participen o no en forma evidente del espectáculo morboso. La forma de activismo algorítmico que se elige, sin embargo, es la de recoger diariamente una inmensa cantidad de noticias diseminadas a lo largo y ancho del planeta. En la actualidad el proyecto trabaja solamente sobre unos 25 países, luego de un proceso de recorte por pertinencia y asiduidad. No solo para evidenciar lo que dicen todas juntas en su acumulación, sino para procesarlas digitalmente en busca de una empatía que disputa la naturalización de la crueldad. Y aquí entran estrategias constructivas, procedimentales, en relación con la co-creación con inteligencia artificial, que es preciso destacar. Requiem Diurnus no es un conjunto de pósters producido por inteligencia artificial a un simple pedido del artista, al estilo del ingreso de cualquier pregunta o pedido en ChatGPT, por ejemplo, del que se espera una respuesta instantánea. Por el contrario, no solo el trabajo previo específico para orientar los diversos software ha sido lento, año y medio aproximadamente, sino que en el proceso mismo de generación de textos e imágenes, cada día es mucho más, el proceso mismo cada día es mucho más lento de lo que podría suponerse, unas 5 horas por póster, ya que la inteligencia artificial va siguiendo una serie de pasos que por supuesto no vemos. Las instrucciones decididas por el artista van desde una primera limpieza de artículos que la IA identifica pero que no tienen caso como tema central el femicidio, la selección aleatoria de 15 objetos relevantes al caso mencionados en cada noticia que darán el andamiaje iconográfico, el estilo hiperrealista de la composición visual, las llama esculturas hiperrealistas de objetos encontrados, en el paratexto del proyecto, la paleta de colores o la decisión de que se utilice rima en cada poema. Esto último podría resultar extraño a quienes transitamos los pasillos universitarios de letras. ¿Por qué poemas rimados? La decisión, se comparta o no, está basada en la idea de que la rima acercaría el poema a quien lo lee sin experticia letrada, acercamiento que permitiría la empatía que se busca. ¿Quién produce entonces cada requiem? Diego Bonilla firma el proyecto, pero no así las imágenes y los textos. En su conjunto, el proyecto de Bonilla, y tenemos aquí entonces un nombre de autor, participa de las tensiones que se observan entre, por un lado, propuestas artísticas colaborativas, en este caso digitales, maquínicas, que postulan formas comunales experimentales contra la noción convencional de autoría, y por otro lado, el encauzamiento, aunque matizado, de los artistas que se involucran en esas mismas experiencias de comunidad impropia producida por las demandas de un diseño de sí al interior de un mercado material y simbólico por parte del dispositivo digital hegemónico. En este proyecto, este dispositivo lleva el nombre de la empresa OpenAI, entre otros nombres de empresas propietarias de insumos tecnológicos, por los cuales el artista paga una importante cantidad de dinero al mes,
y hay que considerar que Bonilla gasta dinero en este proyecto, pero sus resultados son de acceso gratuito. Para ir cerrando, recupero esta tensión entre autorías desapropiadas comunales, comunitarias, incluso maquínicas, y el dispositivo digital hegemónico, desde la perspectiva de Cristina Rivera Garza, a partir de su conocido libro Los muertos indóciles, neoescrituras y desapropiación, que tanto se vincula con la temática misma de Requiem Diurnus. La autora comenta los lazos que unen las neoescrituras, en las que el espacio digital es fundante, con posicionamientos colectivos experimentales que contestan la necropolítica neoliberal, tal como ha sido descrita por Akhil Membe. Así, señala en dirección a un momento posapropiacionista en las culturas digitales, en el que quizá utópicamente podamos lugar no tanto a la disolución de la categoría de autoría a partir de la apropiación de palabras de otros, pero finalmente reatribuyéndolos a una firma, un nombre y un capital, sino sobre todo a palabras en común que circulen sin necesidad del nombre propio. Esto permitiría, de acuerdo a Rivera Garza, sortear la paradoja de autores que no escriben, en el sentido de que todas las palabras que publican son apropiadas de escrituras previas de otras personas, pero al mismo tiempo adquieren un estatus, un encumbramiento en cuanto a escritores profesionales como ampliadores de fragmentos de otros. La desapropiación, en cambio, resultaría más inconveniente, más impropia. Mucho más impropia, incluso, porque se hace cargo de la escritura pública y colectiva en contextos de precariedad, violencia y muerte. Rivera Garza gira así su argumento, vinculado a las derivas de la escritura en contextos de culturas digitales, hacia las posibilidades de una escritura que busca ser crítica respecto de las estrategias del poder de la micropolítica. Observa una tensión entre, por un lado, el apropiacionismo conceptual literario, incluidas las llamadas escrituras no creativas, y por otro lado, una más radical desapropiación que se ajustaría más a un momento histórico en el que ya no bastan estrategias de resistencia como las que planteó, por ejemplo, la primera mitad del siglo XX en las vanguardias o el modernismo. Frente a ello, frente a lo que destaca como incapacidad de esas estrategias para responder a los nuevos contextos generalizados de violencia y muerte, las estrategias desapropiadoras que propone se vuelcan entonces hacia un desposeerse del dominio de lo propio, configurando comunalidades de escritura. Y cierro. Ciertamente, hacerlo desde el interior mismo del capitalismo globalizado, como en el proyecto de Bonilla, no deja de resultar paradójico. Con todo, a menos que decidamos retirarnos por completo de los entornos digitales que habitan la vida cotidiana globalizada, a menos que decidamos que las artes nada tienen que ver con los lenguajes contemporáneos como los que ordenan la vida algorítmica en la que vivimos, el tipo de resistencia algorítmica que proponen proyectos como Requiem Diurnus ponen en juego, el tipo de proyectos como Requiem Diurnus, que lo que ponen en juego permite, al menos, seguir explorando vinculaciones político-algorítmicas vivientes o prehumanas con vistas a desnaturalizar el mismo dominio digital. Gracias. Muchísimas gracias. Paso a la reunión. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Antes que nada, quiero agradecer muy enfáticamente la invitación. Quiero agradecer la organización de este congreso, que me parece épico. Así que las organizadoras realmente merecen un aplauso y mucho más. Me parece que esta es una buena indicación del grado en el que la universidad pública es nuestra casa. Es nuestra casa común. Diga la teoría y los síntomas de la casa organizada con los cerros muertos y los voceros de la nueva matemática del capital. Vamos a defender la universidad pública hasta el fin. Lo que les voy a leer es parte de una cosa monstruosa que estoy escribiendo, entonces tuve que tomar la decisión de acotar un montón y entonces decidí enfocarme en algunas cuestiones metodológicas con las que me estoy enfrentando, que creo que por ahí puede ser algo que nos
que nos pueda servir para conversar, y al final sí una papita en algunos materiales, pero de forma más somera y muy poco justa con los materiales mismos. Empiezo. Estoy muy interesado en trabajar algunas herramientas críticas que vienen de la fricción entre escritura y escucha, a partir de materiales literarios contemporáneos, algunos muy recientes. Creo que en esa fricción entre escritura y escucha se puede leer una dimensión fundamental de las mutaciones sensibles del presente. ¿Y qué pasa? Por la irrupción inescapable que ejercen agentes no humanos, planetarios, sobre nuestros modos de pensar lo común y lo colectivo, sobre nuestras temporalidades y sobre nuestras políticas. Obviamente el ejemplo automático es el COVID, ¿no? Un virus que irrumpió y lo cambió todo, podemos decir. Me interesa entonces la relación entre escucha y mundos y agentes entre lo humano y lo no humano en el contexto general de la pregunta por el habitar, ¿no? Que es la pregunta que se hace desde lugares, desde las discusiones como antropoceno, capitaloceno, que me parece uno de los desafíos a la vez más acuciantes y más estimulantes de nuestra época, y que recupera un desafío que recupera tradiciones enormes, pero que se relanza en el contexto de nuestra ciudad. Como ha sido abundantemente señalado, no voy a tirar la lista de nombres porque es eterna, pero de Chakrabarty, del libro del año pasado, hasta Josefina Ludwig, en el libro del 2010. Muy importante situar la teoría del subsuelo de la China Ludwig en el contexto de los debates de antropoceno. La irrupción que ejercen agentes no humanos, planetarios, ambientales, geológicos, biológicos, frecuentemente, pero no solamente bajo el signo de la catástrofe, sobre los esquemas temporales antropocéntricos y conjugados en torno al progreso, alteran radicalmente nuestras vidas individuales y colectivas y disputan toda teleología y la medida misma de lo humano como matriz organizadora de la experiencia. Mi argumento, muy tentativo, o sea que vamos con Pietro. Mi argumento es que la escucha se revela como una dimensión sensible en la que esta nueva textura del tiempo se revela, encuentra un canal de expresión privilegiado, allí donde las escuchas territoriales permiten indagaciones estéticas y políticas que, desplazando obviamente la centralidad de la visión y su anclaje clásico del paisaje, capturan fuerzas, agencias, perspectivas que multiplican las historicidades y las memorias que se albergan allí. En un ensayo reciente, Juan Cárdenas, el escritor colombiano, invitaba a escuchar el paisaje como metodología para contrapesar la captura colonial de los territorios, modelados a partir del paisaje occidental. Esa escucha necesariamente implica una dislocación temporal. Yo estoy tratando de pensar en la pregunta por el tiempo, por las temporalidades. Necesariamente implica una dislocación temporal, dado que viene con temporalidades no humanas, materiales, orgánicas e inorgánicas ancestrales, que disputan toda determinación del presente. Esta exploración en torno a la escucha escrita tiene inflexiones muy diversas. Por un lado, la creciente centralidad de los estudios sonoros para pensar la literatura, los estudios sonoros que tenían un archivo y una tradición enorme, pero me parece que empezaron a ejercer presión más recientemente, ¿no? En torno a los modos en que leemos. Abre líneas de investigación muy estimulantes, indicando cómo el foco en lo aural expande los modos de leer, enfrentando a la lectura mal llamada silenciosa, porque tal cosa no existe, ¿no? A las fuerzas aurales que ofrecen nuevos horizontes de sentido y de sensibilidad. Una vía de conocimiento que disputa el monopolio de la verdad a la mirada y la visión, y que advierte sobre las potencias cognitivas, éticas y políticas de ese umbral inestable entre lo audible y lo inaudible. Subrayar la inestabilidad. No existe lo inaudible sino lo no escuchado, dice la gente de los estudios sonoros. Desde luego, uno de los primeros elementos que emergen allí donde ponemos la escucha en el centro del texto son las dimensiones justamente descolonizadoras o anticoloniales, que vienen con los mundos aurales en tensión con las culturas letradas, fundamentalmente los mundos indígenas, afrodiaspóricos y femeninos, las acustemologías de las que habla Stephen Feld, en contraposición con las epistemologías, cuyo foco en el logo traza muy frecuentemente las coordenadas del inteligible en términos occidentales, ¿no? O el trabajo ya señero de Luis Cárcamo Huechante sobre el colonialismo acústico inspirado en las tradiciones amerindias, fundamentalmente mapuches en Chile. Lo que a mí más me
interesa, sin embargo, en la pregunta por la escucha escrita, digamos, por los anulamientos entre escucha y escritura. Y una nota al pie, rapidita, y no me dejen hacer más notas al pie porque estoy hasta las 5 de la tarde. Lo primero que tengo. Lo que a mí me parece interesante es que no se trata solamente de pensar las escenas de escucha representadas en la literatura, aunque son importantísimas, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay momentos, uno puede leer en momentos claves, en textos en torno a las escenas de escucha. A mí lo que me interesa más especialmente es cómo la nueva atención a la escucha transforma los repertorios del escrito. Transforma géneros, formas, lugares de enunciación, modos de interlocución. Me parece que hay en un camino, una maraña muy interesante de muchos caminos por recorrer. Entonces, decía que la pregunta por la escucha escrita me interesa porque sitúa un personaje, algo así como un personaje metodológico, si ustedes me permiten, que es el sujeto de la escucha. Que es una figura que tiene mucho para decir acerca de los modos en los que se reorganiza el sensorium contemporáneo. En contraste entre el sujeto de la escucha y el sujeto de la voz puede ser útil para pensar. El sujeto oyente aparece siempre en segundo plano, siempre está en la trastienda de la voz, ¿no? Del sonido, ¿no? Y en torno al cual se conjuga un campo de resonancia. El sujeto de la voz, el sujeto del enunciado, es un sujeto básicamente escénico, dramático, ¿no? Concentrado en su discurso, como yo, por ejemplo. El sujeto de la escucha, en cambio, dice Steve Cohen, en un texto clásico, sujetos esencialmente dispersos. Esto me interesa. Y no necesariamente porque estoy mirando los celulares, cosa que perfectamente muchos de ustedes van a estar haciendo y está bien. Y esto forma parte de la ecuación de la pregunta por la escucha. Sino porque la escucha es, antes que nada, originariamente un campo siempre en dispersión, atravesado por múltiples estímulos sonoros, distraído por ruidos, voces y silencios. Especialmente allí donde la escucha es modificada por las tecnologías aurales propias de la modernidad, y ni hablar de la contemporaneidad. Me gusta esta contraposición entre el foco escénico del sujeto de la voz y ese sujeto disperso de la escucha, que tiene que constantemente entrenar su atención, que tiene que pelear por la atención. Porque creo que es a partir de esa dispersión o distracción original, digamos, de esa desorientación del punto de partida, que entrenamos la escucha para que sea lo que en gran medida es para nosotros, un ejercicio de atención. Digo esto, no me dejen hacer notas a pie, pero no puedo impedirlo. Digo, pensemos esto en el contexto en el que el gobierno de la atención, como lo vemos en el experimento de curso en este país, es fundamentalmente una gestión de la atención pública. Una gestión permanente que yo llamaría aturdimiento de la atención pública, ¿no? Entonces, cuando pensamos la atención, me parece que el campo de resonancia es enorme. Vuelvo a mi texto y prometo no me contar. Este sujeto de la escucha es el que puede navegar la dispersión constitutiva de lo que nos entra por la oreja para convertirse en una práctica de atención, de empatía quizá, o de tensión, pero en cualquier caso de relación singular. Paramos la oreja porque estamos esencialmente distraídos, ¿no? Traccionados por una enorme diversidad de estímulos sonoros. Entonces hay algo interesante en torno al sujeto de la escucha. Es el sujeto de esto que Brandon Lavelle llama el trabajo de reorientación. En el medio de la distracción, de la dispersión propia de los mundos aurales, que recordemos, y por más que lo intentemos, no podemos cerrar los oídos, ¿no? Quienes como yo son fóbicos a los ruidos de noche y prueban todos los tapones de oídos existentes en el mundo, sabemos perfectamente que no podemos cerrar los oídos y estamos siempre expuestos a los estímulos, ¿no? Entonces ese sujeto es un sujeto en permanente trabajo de reorientación. Este sujeto de la escucha en dispersión y de trabajo de reorientación me interesa porque me permite situar una discusión crítica que para mí es clara. Que el trabajo de reorientación en un mundo que ya no se acomoda a la medida del humano.
Se trabaja en la comunicación. Una herramienta sencilla. En ese sentido me interesa el sujeto de la escucha como laboratorio de la sensibilidad. Justamente ahí donde ese sujeto está hecho de los entrecruzamientos entre lo humano y lo humano. Este sujeto, primer punto, mi segundo punto. Este sujeto de la escucha ilumina otra dimensión fundamental. Para mí es una intervención crítica fundamental, que ya tiene 10 años, pero que creo que tiene mucha reverberación, que viene de la mano de Ana María Ochoa, en un libro que en inglés se llama Oralities, Listening and Knowledge in 19th Century Colombia. Auralidades, escucha y saber en la Colombia del siglo XIX. Un texto formidable. Creo que los chicos de Mimes en Chile lo están traduciendo. Ojalá. Se trata, y acá una de las apuestas de este libro de Ana María, que me parece clave para muchas discusiones en nuestro campo, se trata de un desmontaje crítico de la figura del sujeto oral, tan absolutamente decisivo en la constitución de la literatura latinoamericana. Ochoa dice que ese sujeto oral es una construcción propia de la cultura letrada que interviene sobre la voz, sobre su vocalidad, para producir un sujeto lingüístico inteligible, según coordenadas occidentales, despojado o inmunizado, dice Ochoa, esa es la palabra de Johnson, un paradigma inmunitario, despósito, inmunizado, de las vocalidades salvajes, esa es una fórmula de las vocalidades salvajes, que lo vuelven irreconocible y no funcional a las necesidades de la cultura letrada. Dicho breve, es la invención del sujeto popular que la cultura letrada puede validar, pero que siempre pasa. El sujeto popular, en tanto que sujeto oral, con un filtrado de lo que ese sujeto pone en escena en el lenguaje, y que siempre está amenazado por su padre, un sujeto que debe ser inteligible para la conformación del lenguaje. A mí me parece que hay un argumento crítico formidable, y que llega a esta persona. Dice Ochoa Gautier que la historia de la relación entre el oído y la voz nombra y desestabiliza a la vez la separación entre los órdenes cosmológicos y antropológicos, es decir, entre lo humano y lo no humano. Oído y voz, la gestión de esa distancia. Y nos obliga a pensar cómo esa distinción se usa en juegos de dominación, en relaciones de dominación. La pregunta por lo oral y lo aural, en el análisis de Ochoa, deconstruye y al mismo tiempo resitúa la distinción de base sobre la que opera la noción de oralidad y que remite en su análisis al disciplinamiento y la producción y recepción de la voz en tanto que reconociblemente humana. Digo, para la gente que trabajamos con cuestiones de animalidad, y la cuestión de lo animal de la voz, esto resuena, más allá del contexto que sitúa Ochoa, pero claro, es una genealogía de eso. Es muy interesante que Ochoa detecte el lugar central de la construcción de lo oral a nivel epistemológico, el de ser un operador central entre naturaleza y cultura. En el momento en que esa distinción no puede ser reafirmada, el momento que llamamos antropoceno, la crítica de la noción de oralidad nos relanza a un nuevo universo de preguntas y de marcos de lectura y de audición sobre los modos en los que lo escrito se anuda a lo oral. ¿Qué hace sentido y qué no en el mundo oral y cómo se traza esa distinción? Estas preguntas son decisivas en el momento en que los mundos aurales o las acutemologías de los mundos tachados o subalternizados por el archivo letrado disputan los repertorios del escrito. Preguntas decisivas acerca de traducción, transcripción, transposición, fijación de un archivo original, reelaboración para adecuar los marcos de inteligibilidad, larguísima, etc. Preguntas que recorren los modos en los que se enlazan y entran en fricción tradiciones literarias ante la presión de los mundos aurales. ¿Y qué pasa? Quiero sugerir, por esa figura del sujeto oral que Ochoa nos invita a repensar, y ese sujeto de la escucha, en atención siempre, justamente en el límite entre lo humano y lo no humano, que viene con agencias sonoras no humanas y con sus modos de producir saber y de producir verdad. Como les contaba al principio, voy a hacer una breve, esas serían mis dos puntitas metodológicas, digamos, y quiero simplemente, quiero contarles lo que estoy haciendo con materiales, muy brevemente, prometo. Uy, ¿cómo estamos?
50, uy, ¿cómo se está la mano? Bueno, voy a ser breve. Yo estoy tratando de leer estas preguntas en torno a tres materiales bastante recientes. Uno es Aquel Doceo, La caída del cielo, texto en colaboración entre David Copenhague y Cruz Albert, ¿no? Chamán Yanomami y un etnógrafo, las reuniones de Dani Selko, que quizás conozcan, ¿no? Sobre todo Peu Maul, El sueño del sonido, que es la reunión que Dani Selko hizo con Soraya Maicoño, activista y cantante y vocera de la comunidad mapuche, ¿no? En el tercer texto, que ya sería una novela propiamente dicha, más literaria en ese sentido, Elástico de sombra de Juan Cárdenas. Estos tres textos, que son muy diferentes entre sí, me interesan porque fundamentalmente giran en torno a la escucha, pero hacen algo muy importante con la escucha y con las escuchas. Por un lado, sitúan la escucha como mecanismo de división de la figura del narrador o del enunciador. Son colaboraciones articuladas en torno a la escucha, pero donde hay una escriba, el escritor, constituido en tanto que puro escriba, la figura del escritor, y alguien que habla que además se constituye como sujeto de la escucha, porque son voceros, o en el caso del chamán de David Copenhague, el chamán Yanomami, justamente lo que nos, dentro de la enormidad que sucede en ese texto, una de las escenas claves, es la escena en la que David se inicia como chamán. Y la iniciación como chamán es una escena de escucha, porque tiene que entrenar, a través de una práctica ritual y de una droga ritual, tiene que entrenar la escucha para escuchar los cantos de los yapirí, que son los espíritus de la selva, cuyos cantos deben ser reproducidos para establecer la alianza con los espíritus. Entonces, tenemos a un sujeto que habla, digamos, el sujeto de la voz, es en realidad un sujeto que escucha. En estos tres textos, y esta es la fórmula con la que estoy trabajando, escribir es escuchar al que escucha. Escribir es escuchar al que escucha, lo cual nos permite, creo yo, confío, repensar de maneras muy, espero, productivas, la pregunta por la voz. Un ratito más y termino, prometo. A mí, una operación crítica que me interesa mucho, y se las cuento muy brevemente, es cómo se sitúan estas prácticas de escritura en relación a tradiciones literarias o archivos literarios, por ejemplo, el argentino absolutamente fundamental, en el que la cuestión de la escucha del otro social, del otro racial, del otro de género, constituyó una especie de pulsión política de la literatura, de Rodolfo Walsh a María Moreno, pasando por Manuel Curieco. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le pasa con esa tradición de la escucha en la literatura, de una literatura como la argentina, en la que se anuda la relación entre literatura y política? ¿Qué pasa cuando en esa tradición, en esa serie de la escucha, se suma o se anuda la cuestión de la escucha de lo no humano? La cuestión de la escucha de los agentes no humanos. Y la escucha, entonces, no se limita al repertorio de lo social sin pretensión del otro social, ¿verdad? Sino que además de eso, sin anularlo, justamente porque la que está hablando con Dani Selko es Soraya Maicoño, ¿no? Eso trae esta otra dimensión del baural como dimensión clave de la relación entre literatura y política. Porque lo que está en juego en los tres textos que estoy trabajando es las demandas territoriales de comunidades desposeídas a partir del avance del extractivismo, que es el rostro nítido del capitalismo en su fase antropocéntrica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí cuando la voz del otro es inseparable de una escucha territorial que viene con enunciaciones no humanas? En ese ejercicio, volver siempre a nuestra gran María Moreno, que nos invita siempre a reaprender a leer con los oídos. Era eso, gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, por la exposición también. Me parece que ya estamos teóricamente al fin de esta exposición, pero como iniciamos tarde, me gustaría pero menos invitar algunas preguntas sobre estas contribuciones tan ricas que nos produjeron tantas inspiraciones sobre las intervenciones posibles de lo post-humano, de lo no humano, de lo más que humano, de lo tecnológico,
en tantas diferentes escalas también, ¿no? Del análisis, desde el tecnológico hasta el automático, desde una visión histórica bastante profunda hasta la actual, hasta lo futurístico, ¿no? Entonces me parece que vale algunas preguntas a profundizar, a crear vínculos entre las diferentes presentaciones. Invito entonces preguntas de ustedes. Si no veo ninguna pregunta. Bueno, entonces, ¿no? Bueno, a ver si yo. Vale, gracias, Gloria. Después también tengo algunas, claramente, pero bueno. Gloria, ven aquí o hablar. Hablo bien fuerte. Bueno, en primer lugar, agradecer a la mesa, realmente muy interesante todos los abordajes, que bueno, cada vez vemos más clara cómo cierra la propuesta que hicimos. Yo tenía una pregunta puntual para Claudia, o bueno, una pregunta algo. Qué interesante es cómo lo que vos esbozaste acerca de cómo todo el proceso de tecnologización y de digitalización, si bien crean una falsa idea de la cultura y de la organización, en muchas oportunidades, más bien en más bien en la mayoría, son el escenario de la revelación de nuevas desigualdades y de nuevos posicionamientos coloniales. Bueno, creo que hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la posición de la Biblioteca Nacional de España en el mundo hispanohablante, que, bueno, que tiene un orden de digitalización en relación con las prioridades de España y no con las prioridades de los países latinoamericanos. Y de los más, quizás de Argentina y de México sí, pero de los más pobres. Entonces, bueno, si es su comentario, la pregunta puntual es si, ¿cómo ves vos esta discusión, esta disputa? Gracias, Gloria. ¿Te escuchan? Hago la aclaración de que en particular yo no me ocupo de archivos digitalizados, de digitalización de archivos o del estudio de la digitalización de archivos, sino directamente de archivos digitales, ¿no? De archivos que recopilan, que juntan, que trabajan sobre obra ya digital. Pero más allá de eso, en ambos casos, el debate es más o menos similar en cuanto a que desde el lugar en que me interesaría pensar el mundo de la archivística digital en todos sus sentidos, es más bien desde una noción de anarchivismo, más que desde el archivo centrado, regulado, exhaustivo, ordenado y con visos o pretensiones de objetividad. Creo que yo trabajo mucho con esta noción que me inventé de archivo blando, porque tiene que ver con esta mirada de la no exhaustividad, pero también de la no absoluta regulación. Sabemos que los archivos nacieron como reguladores, son el lugar del arconte, todo esto lo conocemos bien, y efectivamente vivimos en una cultura que necesita archivar todo el tiempo y que ha repuesto el problema del archivo de manera inédita, de algún modo, en los últimos 30, 40 años, increíblemente. Me parece que, en efecto, la trampa del archivo digital es la trampa de la exhaustividad, la trampa de la eficiencia, porque lo digital viene vinculado desde el dispositivo digital hegemónico a hacernos pensar que se trata de herramientas que absolutamente nos cambian nuestra eficiencia, la productividad, la utilidad, el rendimiento, la organización, etc. Siempre hay restos, y la archivística actualmente lo sabe, y quien trabaja en archivística lo sabe, y el trabajo sobre esos restos muchas veces es lo más interesante, es lo no dicho del archivo.
Entonces me parece que en el caso del archivo digital, esto mismo vale, sumado al hecho de que quien no discute o quien naturaliza el archivo digital, porque lo digital es la última tecnología y la más nueva y la que mejor nos conviene, supuestamente, bueno, cae en la trampa, totalmente. Gracias por la pregunta. Yo tengo una pregunta para Gabriel. Quería preguntarte cómo articulas lo que vos venías trabajando con el tema de los recursos del ODE, que son estas voces que emergen como en un subsuelo que resquebraja, bueno, y que va poniendo en vilo también una idea de lo que es la democracia, que es tan importante para pensar hoy que entendemos por democracia, que lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? ¿Y cómo lo articulas con este nuevo periodo, este nuevo trabajo? Muchísimas gracias. La respuesta es completa, no lo articulo. Porque en realidad no, lo que quería articular es imposible. Son dos recorridos distintos. Este es un proyecto, ¿no?, que tiene sus propios términos, y estoy con otro proyecto que es justamente en torno al aturdimiento, ¿no? Al aturdimiento y al derecho a la escucha, justamente como lugar de autonomía y como prácticas en sociedades en las que, digo, lo vemos nosotros por aquí, pero lo visto ser repetido en otros lugares, guión de Donald Trump, es clarito, en la que hay una gestión comandada a través de territorios digitales, sin duda, pero que resuena con nosotros en otros campos mediáticos, de irritación, provocación incesante, sistemática, inagotable a la sociedad, donde mi visión es que quieren un espacio público de sujetos absolutamente agotados, absolutamente irritados, absolutamente saturados de provocaciones como manufactura de la impotencia. Ahí me parece que la escucha como ejercicio, ¿no? Como ejercicio de tiempo. Porque lo que a mí me parece muy interesante es la idea de digo, a mí y a mucha gente, Brandon Lavelle es una persona que está pensando estas cuestiones y que a mí me enseña mucho, porque a mí me parece que ahí la escucha, el gran poder de la escucha es el de poder salirse de la réplica inmediata como modo de ejercicio político y abrir una temporalidad distinta. Entonces, de nuevo, la relación entre escucha y tiempo es muy diferente en un sentido a lo que estoy trabajando en este proyecto, pero se relaciona, porque justamente existe la pregunta sobre el tiempo y sobre la política de la temporalidad, la relación política, la gestión del tiempo, que me parece que es una faceta de la organización, ¿no? Entonces, no se articula, pero son dos proyectos paralelos. Gracias. Sí, quizás respecto de esto mismo, a mí me surgió una confusión. En un momento escuché que en lugar de ser, como lo dijiste, propone, la oralidad la forma base de la comunicación, vos dijiste, la deriva va a ser justamente la oralidad. ¿Cómo se entiende eso de que a futuro se recuperan las formas ancestrales de comunicación? No, absolutamente. No, me agradezco un montón la pregunta que puedes darles en breve. A mí me parece que es interesante pensar que la idea de oralidad como forma básica de comunicación, ¿qué pasa con esa premisa, que me parece una premisa compartida, cuando necesitamos pensar la comunicación con agencias no humanas, ¿no? Como parte de las escuchas de las luchas territoriales? Esta sería la pregunta. Ahí me parece, ¿no? Me parece que ahí hay una pregunta y una tensión con la noción de oralidad, que me parece que es lo que Ana María Ochoa lleva adelante de una manera brillante. Al mismo tiempo, la cuestión de justamente, ¿no? Por ahí quizás mi problema con la noción de lo post-humano es el post, digamos, ¿no? Como dimensión lineal, de una cierta trayectoria lineal, ¿no? De la secuencia de lo que pensamos las intervenciones del pensamiento. Y una maestra mía y querida amiga, Mary Louise Pratt, dice, no, che, ¿qué pasa si empezamos a dejar de pensar en términos de post y empezamos a pensar en términos de geo?
En el momento en que el tiempo, el modelo del tiempo empieza a ser el geos, es donde tenés ya no una idea de futuro en términos de una linealidad, sino de una juxtaposición y acumulación de temporalidad heterogénea, que son los modos en los que necesitamos pensar en la temporalidad en los contextos presentes, ¿no? Donde la idealidad de un progreso ya parece absolutamente desfondada y donde justamente las memorias ancestrales y la irrupción de saberes que pensamos como ancestrales reconfiguran el campo mismo del político. Ahí para mí la gran pregunta es, ¿qué entendemos por ancestral? ¿Qué es ancestralidad y cómo se inscribe en el mundo político? Es una pregunta fascinante y que viene justamente de la mano con los activismos amerindios y europeos. No te contesté, pero ahí también. Bueno, muchísimas gracias por estas preguntas. No veo las preguntas, veo muchas personas. Sí, ¿qué haces? ¿Vale? Para Wolfgang. Ah, vale. Wolfgang, me interesó mucho tu pregunta acerca de cuál es la ciudad real. Si es la ciudad vacía o la ciudad habitada. Bueno, ¿cómo ves esa posición de autor con respecto a cuál es la ciudad real? ¿Cuál es el auténtica, claro? Esto verdadero. Bueno, en la novela de la cual hablé es una pregunta abierta. No se sabe si la ciudad real es la ciudad transitada o la ciudad abandonada, en cierto modo. Y bueno, lo que interesa a Sergio Vitale en este texto y en otros también es esta relación bastante misteriosa entre los dos lados de la ciudad. Y lo que me pareció interesante en el caso de la experiencia dramática es justamente la imaginación de una zona donde hay una nueva igualdad entre los distintos actores humanos, ¿no? Que no existe el tránsito urbano normal. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que